Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les damos una cordial bienvenida a esta tarde, noche, en la que presentamos la conferencia La marihuana, punto de vista médico, a cargo de nuestro consorcio, el doctor Héctor Briceño Ramírez. Cedo el uso de la voz al doctor Silviano Hernández, quien fungirá como secretario para que conduzca esta sesión. El presidium de esta noche está formado por nuestro presidente, el licenciado Eduardo Velasco Briceño, nuestro consorcio y conferencista, el doctor Héctor Briceño Ramírez, y el de la voz, fungiendo como secretario suplente de calidad, Silviano Hernández González. Nuestro conferencista de esta noche es el doctor Héctor Manuel Briceño Ramírez. Él nació en la ciudad de Guadalajara en diciembre de 1950. Sus estudios universitarios son de egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Guadalajara en la generación 1969-75. Se especializó en medicina interna en el Centro Médico de Occidente de 1975 a 77. Especialista en cardiología clínica también en el Centro Médico de Occidente de 77 a 1980. Cardiólogo en el Seguro Social de 1980 a 1992. Es maestro de clínica de cardiología, electrocardiografía, fisiología y farmacología en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara desde 1980. Fue presidente de la Sociedad Jalisciense de Cardiología de 1997 a 99 y miembro de la Sociedad Jalisciense de Cardiología desde el año de 1982. Es vocal de la Sociedad Mexicana de Cardiología en el capítulo de insuficiencia cardíaca. Actualmente se desempeña como cardiólogo privado y miembro de la Sociedad Mexicana de Cardiología, es del Consejo Mexicano de Cardiología y cardiólogo del Instituto Jalisciense de Cardiología, socio de la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco. Recibamos con un aplauso a nuestro conferencista. La voz para que no se desempeñe. Muchas gracias. Bienvenidos, esperemos que disfruten esta noche. Debido a que el mundo está teniendo cambios dramáticos por el problema del narcotráfico, siendo la marihuana la droga de menor jerarquía dentro de las drogas más malas, se está empezando a legislar en forma distinta en todos los países y nosotros tenemos que poner nuestras barbas a remojar porque va a haber cambios muy importantes. Me voy a ayudar de imágenes a la marihuana. Acaban de modificar en varios estados de Estados Unidos, había 21 estados en Estados Unidos que ya habían modificado la legislación, y el domingo pasado, debido a esto que les voy a comentar, se liberaron más estados porque hay 600,000 personas que usan marihuana y por usar marihuana están en la cárcel. Esto representa $35 millones anuales mantenerlas. Como modificaron las leyes, 200,000 personas salieron de la cárcel ayer lunes porque tenían 6 gramos, 10 gramos de marihuana en su casa, la mayoría negros. Total de que está cambiando el mundo. Diario vemos información en las noticias cotidianas en torno a este problema de la marihuana. Esto salió la semana pasada. El doctor Campollo, que es del CUCS, de la Universidad de Guadalajara, manifestó pues, que nos hace falta investigar mucho, hay muchos elementos importantes. Esta revista de mayo, de ¿Quién?, viene una opinión de Jorge G. Castañeda interesantísima. Él es un promotor de que se libere la marihuana, de que se haga legal la marihuana. Y estas personas, que todas ellas muy conocidas, escritores, artistas, dan su opinión y dan sus vivencias de haberla consumido. Está digna de verse porque
te norma un criterio útil, trae muy buena información, es fácil de obtener. Entonces, al liberarse esta droga, pues amenaza con una tormenta que se nos viene y que no sabemos enfrentar, porque si ustedes se preguntan si la marihuana es buena, es mala, van a escuchar muchísimas opiniones, y la verdad es que no estamos informados. Preocupado por esto, me vi yo con la responsabilidad de transmitir esta información, prepararme lo más posible. Hemos tenido en clínica pacientes que han llegado a urgencias por arritmias cardíacas, por eventos coronarios, por disfunción de la presión arterial y muchas circunstancias cardiológicas por la liberación de adrenalina que implica el uso de la misma, y la hipertensión arterial que predispone, y sobre todo la prodroga que se hace el inicio de otras drogas. Entonces es de preocuparse, y por eso estoy aquí. Espero que esta información les sirva. En mi programa pretendo dar primeramente una introducción breve, hablar de la farmacocinética, de cómo actúa desde el punto de vista farmacológico en el cuerpo, hablar un poquito de las estadísticas de lo que está pasando, y finalmente hablar como medicamento que es, y establecer unas conclusiones que espero les sean útiles. La hierba es más antigua que la humanidad. Se calcula que tiene millones de años, ya existía. Es originaria de Asia, está en las laderas de los Himalayas, y puede crecer a todas las alturas, desde el nivel del mar hasta alturas considerables, por arriba de los 3.000 metros. Es muy noble desde el punto de vista de su agricultura. Ha sido usada por toda la humanidad en la construcción del cáñamo, el hilo que todos conocemos, para la construcción de ropa, de zapatos, de las velas, para pescar, aguanta muchísimo el agua y la desecación, etc. Y pues por supuesto que por sus efectos psicotrópicos, pues entra en el ámbito religioso, individual, etc. Y todo el mundo lo ha usado como ritual religioso y psicotrópico. Y pues por sus propiedades, que son reales, tiene ciertos efectos beneficiosos. Tiene, por vía tópica, o sea, untada o en cataplasmas, efectos beneficiosos como analgésico, como vulnerario. Esto significa que tiene efectos antisépticos y cicatrizantes, de tal forma que usado con limón y con miel puede servir para disminuir la tos, etc. Tiene muchas aplicaciones. El extracto, la resina, la hierba en sí, como la conocemos, contiene 1.5% de la sustancia activa que se llama tetrahidrocannabinol originalmente. El extracto de la resina, cuando es puro, porque es muy fácil engañar al consumidor y la mezclan en diferentes proporciones, puede llegar hasta tener 80% de tetrahidrocannabinol por gramo. De tal forma que tú ocupas 100 miligramos en una pipita quemada para obtener un efecto impresionante. Y así se los daban a los asesinos del rey para quitarse a la gente incómoda. Otros se usó en Arabia. Y a estos individuos les llamaban hachises, que asesinaban y vivían una vida de plenitud y con todas las comodidades, porque su vida era muy breve, y les daban todo, ¿no? Y de ahí tomó su nombre. Hay muchísimo de historia. Obsequié esta noche un libro que va a quedar en la biblioteca para quien desee venir a leerlo, a revisarlo, donde vienen aspectos interesantísimos de la historia. Es vastísima la historia. Voy a traer lo más elemental para irnos rápido. Pero se considera que venía en las carabelas, pero desde el punto de vista comercial y ya traída al país fue Cuadrado de Alcalá en 1530, quien la vino y la plantó, porque servía para construir muchas cosas, como cuerdas, etc. Era muy útil. Y los jesuitas la cultivaron y correccionaron hábitos, calzado. Pero empezó a usarse como droga y empezó a traer problemas, y en 1916 ya hay muchas otras cosas legales antes, pero fue Venustiano Carranza quien decretó la ilegalidad en su comercio y consumo. Y hubo muchas salidas y entradas de la legalidad de esta droga.
Hay museos en todo el mundo, los más importantes están en Holanda, en España y en Brasil. Este es el de Holanda. En la esquina de aquí está un café donde tú puedes degustar 40 distintos tipos de marihuana. Y pues estos café shops han hecho que prolifere muchísimo su uso. En este lugar vamos a encontrar el origen de la marihuana, cómo evolucionó, y vamos a saber mucho de la biografía del primer botánico que la estudió en el mundo, Linneo. Carlos Linneo, pues la clasificó desde el punto de vista botánico. Es una planta que tiene la capacidad para convertirse en hembra y macho y reproducirse a sí misma. La hembra contiene los huevecillos, y los huevos de la hembra hacen que cuando se fume, se combustione, truene, por eso le llaman tronárselas, porque explotan. De aquí se obtiene un aceite, un oleoso muy útil que tiene grasas monoinsaturadas que hacen que la piel sea muy útil. Hay muchas cremas que se obtienen de esto que no contienen tetraidrocannabinol, y se pueden hacer aceites y muchas cosas de estas semillas. Entonces, pues aquí tienen ustedes algunos aspectos de botánica en los cuales no nos vamos a meter, pero pueden. La planta nace de 3 ramas específicas, y de ahí se hacen mezclas y modificaciones extraordinarias, obteniéndose la más común, la más prolífera de todas, que es la cannabis sativa, porque tiene una cantidad de hojas muy abundante. La índica era la natural, la primera, la que más se consumía en los años 60 y 70, que tiene aspectos de la planta y de las modificaciones de la planta que hay actualmente. Es una planta que crece muy rápido y se puede producir o hacer crecer en las azoteas, con luces artificiales, en hidroponía, de tal forma que ya es muy fácil obtenerla. Y por supuesto que se ha modificado su perfil genético, que hay mucho dinero atrás de esto, y la ingeniería genética botánica ha modificado considerablemente, sobre todo su contenido de la sustancia activa más importante, que es el tetraidrocannabinol. En la década de los 60 la planta tenía 1.5%, en los 80s 3.5%, en 1994 5.4%, y hasta la actualidad contiene 20% de tetraidrocannabinol de la modificación genética que se le ha hecho. Esta es una tienda de California. Ustedes pueden obtener todos los tipos de marihuanas, extractos, aceites, alimentos dulces que contienen tetraidrocannabinol, cápsulas, inhalados de diferentes tipos, vaporizadores especiales. Y páginas de internet abundan. Esta es una española, dice: os ofrecemos una pequeña guía de 10 variedades míticas que todos debemos probar. Y hay una gran cantidad. Tú te metes a internet y ves, no te la acabas de la cantidad de páginas y tal. El producto que puede salvar al mundo, que puedes hacer todos los alimentos para animales, construcción, plásticos para sillas, textiles. O sea, la promueven como una cosa extraordinaria. Pero yo vengo a hablar sobre el punto de vista médico. Entonces, es un compuesto químico psicoactivo, tetraído delta 9 tetraído, porque este tiene giros desde el punto de vista farmacológico, y es el tipo de giro que tiene. Y contiene más de 400 compuestos químicos, que es en lo que se debe de estudiar un poco más este problema. Algunos de estos compuestos tenemos que saber más de ellos, pueden ser 66 son cannabinoides, que son la base del elemento que actúa en el sistema nervioso. Vamos a hablar específicamente del cannabidiol, cannabinol y el tetraidrocannabinina, que son los elementos más importantes, tetraidrocannabinol y estos otros, que son los que actúan en el sistema nervioso. Actúa sistémicamente, no hay órgano que se vea libre de los efectos de los tetraidrocannabinoides. Han sido objetos de estudios y se están estudiando. Estos otros cannabinoides son los que están ahorita ya en fase 3 de experimentación, aplicados en animales de experimentación para ver sus efectos.
Lo interesante de esta planta es que tiene efectos agonistas, o sea que estimulan, y antagonistas que se inhiben unos a otros en sus diferentes proporciones. Por eso es que es diferente, las marihuanas tienen diferentes efectos. Y los que la venden como medicina las tienen por colores y por clasificación. Esta es buena para esto, esta es buena para esto. Desde muchos años antes, desde los años 30, ya la usaban en los Estados Unidos, ya la usaban en tinturas y la comercializaban como medicina. Este es un ejemplo de ella. Su biodisponibilidad se obtiene por inhalación la mayor parte de las veces. Es la mejor manera de que te pegue bien. Droga, hasta el 35% por inhalación de su combustión o de su cocción inhalada. Pero también puede ser deglutida como té o como alimento en galletas, en quesos. Ahorita van a ver la variedad. Se une a proteínas y viaja en el cuerpo a proteínas a un citocromo. Los citocromos son las proteínas que transportan los medicamentos en el cuerpo y va a dar al hígado, en donde se elimina principalmente y se degrada parcialmente también por la vía urinaria, que es como en Estados Unidos en las patrullas ya traen dispositivos para que el individuo orine y podamos ver si trae efectos. En nuestro país todavía no hay. Se excreta pues por orina un porcentaje, por heces fecales con la bilis, la mayor parte, por medio de un ácido. Entonces se les llama cannabinoides en el cerebro a los receptores porque actúan como la cannabis, pero normalmente en el cuerpo producimos sustancias cannabinoides que actúan de esa manera. La más importante de ellas es la anandamina, pero también la dopamina, la serotonina. Todas esas sustancias actúan en nuestro cuerpo bloqueando, estimulando los centros cannabinoides. Como se estudió el cannabis y se vio que actuaban ahí, se les llamaron receptores cannabinoides. Hay cannabinoides entonces que producimos nosotros y los que vienen de las plantas y los que ya se producen farmacológicamente, sintéticamente. Y todos estos actúan en receptores específicos que se les abrevia como receptor cannabinoide tipo 1, tipo 2, etc. Y actúan involucrados en todo el sistema, hasta en la piel, en los huesos, en el sistema inmunológico, en el aparato digestivo y principalmente en el sistema nervioso. Se absorbe fumada, inhalada, vaporizada, como ya dije, sublingual, y hay presentaciones sublinguales que actúan muy rápido. Digestiva, supositorio, intravenosa, también hay presentaciones intravenosa. Circulando se fija los receptores, se metaboliza, se degrada en el hígado y se deposita una cantidad en el tejido linfoide, en el tejido linfomatoso, en la grasa del cuerpo. Y ahí puede durar hasta 7 semanas o más. De tal forma que en nuestro vivir con marihuana existen los flashbacks, o sea, puedes tener, después de haberla dejado de fumar, vivencias nuevas de absorción del producto y tener el efecto mental que produce. Entonces actúa en todos los niveles de la organismo, modificando neurotransmisores, estimulando la anandamina interna del cuerpo, la dopamina, serotonina, etc. Y neuropéptidos que están perfectamente bien demostrados y estudiados eléctricamente por el ecoencefalograma. Entonces, al unirse a esos receptores, tiene efectos dependientes. Cada persona tiene diferente intensidad de efectos y diferente variedad de efectos. Y tiene mucho que ver la personalidad y una predisposición genética que también está estudiando. No a toda la gente le pega igual. Las personas que tienen historia familiar de enfermos psiquiátricos son los más susceptibles porque tienen un gen que los predispone a la psicosis, a la esquizofrenia. Entonces, hay muchas cosas en investigación respecto de esto desde el punto de vista genético. Este es un esquema de los receptores endocannabinoides. Los CB2 están en el vaso, en el hueso, en la piel, sistema inmune, hígado, médula ósea, páncreas, cerebro, pulmones, músculos. Se presumen efectos beneficiosos en algunas enfermedades neuromusculares, con espasmos, enfermedad de Huntington, todo esto, porque tiene efectos relajantes musculares. Pero si tú fumas 5 gramos de marihuana,
no le llegan a la 10ª parte del efecto de un relajante muscular oral. O sea, no le llega farmacológicamente ni como analgésico, ni como relajante muscular, ni como nada, a la farmacología tradicional que nosotros vivimos. Y en el sistema nervioso, que es donde más abundan los sistemas de receptores cannabinoides, cada parte del cerebro tiene su función. La corteza y esta parte del hipocampo son los que establecen la memoria, que es donde más pega la marihuana, en la memoria de la persona. Entonces, el estado mental, la inteligencia, lo que nosotros conocemos como el efecto cognitivo, es afectado severamente por esto. Y el desarrollo neurológico en el adolescente está perturbado irreversiblemente. Ese es el peligro de la marihuana. Me preguntaban amigos, ay, es buena, ¿verdad? Llega la plática para que pasa. Afecta al núcleo caudado, el putamen, ganglios basales, aquí los ganglios basales, que es por donde pasa toda la información. En el cerebro están las neuronas y en todo lo demás están los cablecitos que llevan o reciben la información. Y aquí es el centro por donde pasa, aquí está el centro del hambre, el centro de la respiración, todo esto. Y ahí es donde más actúan los cannabinoides CB1 y CB2. Por eso da hambre, estimula. Produce euforia al estimular el sistema de los receptores de tetrahidrocannabinol en la región central. Produce una adicción moderada, no es muy adictiva, pero genera un fenómeno que se llama tolerancia. O sea, conforme la vas usando, te haces más resistente y ocupas cada vez más y cada vez te hace menos efecto, y entonces la empiezas a mezclar con otras drogas para que te haga un efecto como tú querías, como al principio. La primera experiencia es terrible, fenomenal, desde el punto de vista que la quieras ver, o terrible o fenomenal. Ahorita van a ver una descripción de los efectos. En el hipocampo, que es donde radica la memoria, hace perder la memoria a corto plazo. Y afecta mucho. De las partes que tienen más sistema endocannabinoide es el cerebelo, que es donde está el equilibrio. Una persona, un principiante, pierde el equilibrio, no puede ni caminar, o camina tambaleándose, torpe. Miren, Charles Baudelaire, de 1860, este era un poeta, un escritor, que cayó en las drogas profundamente, el alcohol y las drogas, y el opio lo mató. Este vivió pocos años. Y él describe en este libro, Paraísos Artificiales, que es un librazo, está en internet, lo puede bajar completo. Y yo leí de ese libro, al verlo como referencia, este capítulo y lo copié tal cual. Vámonos leyendo. No me gusta leer mucho pero, en las presentaciones, pero vale la pena porque describe qué sienten las personas que usan marihuana. Primero, se apodera de ti una cierta hilaridad absurda e irresistible. Las palabras más vulgares, las ideas más simples cobran una fisonomía extraña y nueva. A veces ciertas personas totalmente ineptas para los juegos de palabras improvisan series interminables de tales juegos, de combinaciones de ideas absolutamente improbables, que desconcertarían a los maestros más duchos en este arte absurdo. La segunda fase se anuncia por una sensación de frescor de las extremidades y una gran debilidad, una lasitud inigualable. Los sentidos adquieren una finura y una agudeza extraordinaria. Los ojos descubren el infinito. Cuando los cierran, ven luces y ven figuras que, si están oyendo sonidos, las figuras caminan en relación con los sonidos porque se interrelacionan ahí los reflejos, se ven alucinaciones increíbles. El oído percibe sonidos más tenues, aunque estés en el peor de los ruidos. Comienzan las alucinaciones y se va yendo. Les estoy describiendo una pequeña parte de los efectos. Es que esto no atrapa a un chavo o a cualquier persona, por supuesto. Y han caído personas famosísimas, artistas, o hemos visto morir a nuestros héroes, a nuestros artistas, a las personas ideales, a Elvis Presley, tantos, de drogas, que empezaron con esta droga, porque esta es una prodroga. La gente empieza por esta droga, ya no te hace efecto y brincas a otras. Dependiendo del tipo de cannabinoide te da los efectos. No a todas las personas les va igual, pero todas viven un estado psiquiátrico agudo de una psicosis, de una esquizofrenia. Actúa de acuerdo a tu edad y a tus condiciones. El enfermo se siente mejor, pero también se da cuenta de su malestar y de su situación.
y da una esquizofrenia transitoria, y el fenómeno de tolerancia, que es importantísimo, es muy rápido. O sea, tú fumas la primera vez, la segunda vez te hace la mitad y así te vas viendo hasta el ratito, ocupas muchas dosis y ya no te hace, pero te deja en un trance muy especial. Y actúa pues en todo el cuerpo, y en todo el cuerpo va dejando los últimos. No voy a entretener mucho en esta diapositiva para irnos más a prisa. Algo muy importante que actúa en el sistema endocrino, modifica la función endócrina de la hipófisis y de todos los órganos endócrinos, de la tiroides, de las suprarrenales. A nivel neurovegetativo, inhibe el vómito, es antinauseoso, baja la temperatura en el paciente febril y produce hambre aunque el paciente esté en la peor de las condiciones. Y relaja los músculos aunque estés en una situación cataléptica, enfermedades musculares, produce ciertos efectos analgésicos y mejora la sensibilidad, afecta la memoria reciente, por lo cual te hace perder los recuerdos de tu mal rato que estás pasando con una enfermedad terminal, por ejemplo. Y afecta importantemente la capacidad de relación, la capacidad de interconectarte, de aprender, todo esto, lo cognitivo. Por lo tanto, altera el desarrollo neurológico y en el adolescente. Hay una dosis mínima en la que hace muy poco efecto y puede pasar dosis variables hasta llegar a la dosis letal. 10 miligramos por kilo te hace morir. Y por ahí describen cómo algunos narcotraficantes colombianos a sus enemigos los hacían morir con dosis excesivas de heroína. Es una muerte de las peores. Produce euforia, desinhibición, ansiedad, agitación, suspicacia, ideación paranoide, enlentecimiento temporal, los acentos, hasta modifica su manera de hablar en forma definitiva. Los cuates que fuman la gota hablan diferente. Y produce un deterioro en la atención y un tiempo de reacción diferente, por lo tanto te haces torpe para manejar. Produce ilusiones auditivas, visuales, táctiles, alucinaciones con orientación conservada, son manejables. Te despersonaliza, te cambia completamente tu manera de vestir, tu manera de peinarte, tu manera de ser, tus expresiones faciales, te cambia tu estado real y disfunciona tu persona. A mayor consumo de marihuana fumada es cancerígena. Esto es muy importante, miren, el cigarro se rola las personas que fuman y en la saliva van bacterias, van microbios. Parece ser que el virus de la inmunodeficiencia con la saliva se inhibe, no se puede transmitir tan fácilmente. Pero la hepatitis C, sí, la hepatitis A también, y la tuberculosis también, tanto inhalada como la digestiva o la renal. La tuberculosis es transmitida por este sistema. Al sentir los efectos iniciales de la cannabis en tu cuerpo, se libera adrenalina, y la adrenalina tiene efectos cardiovasculares que son importantes. A nivel pulmonar, pásame la que sigue, tiene los mismos efectos que el tabaco, tiene las mismas sustancias. La única diferencia entre el tabaco y la marihuana es que uno contiene nicotina y los otros cannabinoides, pero tienen los mismos efectos. Ahora, el promedio de cigarros que se fuma un marihuano es de 3, pero el marihuano siempre fuma cigarro porque disfraza el aroma de su hierba quemada con el del cigarro, ahí medio lo enmascara. Muy diferente los olores, pero casi todos la mayoría de los marihuanos fuman cigarro, entonces son predispuestos a las enfermedades pulmonares, al enfisema, a la bronquitis crónica y a los cánceres. Si tiene efectos cancerígenicos demostrados. Y así ven ustedes el perfil: ojos rojos, disminución de reflejos, riesgos de esquizofrenia, los ves caminando torpes, riéndose de la nada, tiene taquicardia, aumento de la presión arterial, y esto modifica las hormonas y produce crecimiento de las mamas, se conoce como ginecomastia. Esta droga se usó desde la antigüedad y hay evidencias escritas para secarle la leche a la mujer que producía demasiada leche y que seguía produciendo leche después de amamantar a sus bebés. Secaba la leche, ¿por qué? Porque inhibe a la hipófisis, a la hormona luteotropa.
Entonces tiene efectos hormonales importantes. Su mayor efecto está en el cerebro, y en menores de edad son los más vulnerables y son los que más la consumen actualmente. A menor edad, más daño y más irreversibilidad, mayor esquizofrenia e hipodesarrollo de la corteza cerebral. Nuestra inteligencia se mide por corteza. Atraviesa la barrera hematoencefálica. Los niños de madres que consumen la droga son muy irritables, tienen insomnio, tienen un comportamiento de personalidad normal del niño, tienen cambios en el color de la piel y inhibe importantemente la secreción del lácteo. Y se transmite también a través de la leche materna. Acuérdense que se transporta por proteínas y se deposita en las grasas y va en la leche materna. Puede ser, si tú estás fumando marihuana, se la pasas a tu bebé y tu bebé puede tener efectos esquizofrénicos y de afectación neurológica importante. Lo más interesante de todo, que vale la pena reflexionar en ello, es el síndrome desmotivacional. Es donde se centran los comentarios en las conferencias a donde yo he asistido. Pobre rendimiento escolar, bajo aprendizaje, bajo alcance de metas objetivas. Hay mayor abandono escolar, disfunción en el hogar, cambios de personalidad, cambian los roles de comportamiento que no se atrevería un niño normal: perforarse, cortarse el pelo, tatuarse. Estas personas tienen más desempleo, más inactividad, no tienen fácilmente su aspecto, no les da confianza para que los empleen, están en condiciones de tener que vivir un estilo de vida violento y robando, etc. Y es lo que está pasando en Estados Unidos, que por 5 gramos los meten, y aquí en nuestro país también, te meten a la cárcel, te fichan, ya no puedes trabajar tan fácilmente y tienes que delinquir para poder sobrevivir. Es donde la despenalización debe de considerarse como algo que son enfermos y hay que tratarlos como enfermos. Es muy complejo. Miren, hay muchas asociaciones internacionales en torno a esto de ir en contra de la marihuana, ¿no? El National Institute of Drug Administration está dirigido por un doctor que es el médico que más sabe en el mundo y que más está estudiando, es el doctor Bolton, es inglés. Y él acaba de, en marzo pasado, en la revista New England Journal of Medicine, es una de las revistas médicas más serias, más escrupulosas en sus... acaba de dar un edicto de un estudio para la Food and Drug Administration de lo que es la marihuana y de sus posibilidades de servir como algo médico. Y esto es lo que me estimuló a mí a venir a ustedes. Digo, por supuesto que de transmitir información porque estamos mal informados. Afecta el desarrollo mental del adolescente y es severamente, irreversiblemente afectado. Se sabe que tiene un bajo nivel de dependencia. Tiene una reacción de abstinencia, decían que no tenía abstinencia, tiene una reacción de abstinencia en los consumidores crónicos. Al dejarla de consumir, se tornan ansiosos, irritables, pierden apetito, pierden peso, se consumen, se hacen flaquitos, tienen temblores e insomnio, cambios en personalidad importantísimos, depresión y ansiedad. ¿Qué le dan, por favor? Estados psicóticos agudos, se vuelven loquitos. Existe una susceptibilidad congénita, como les mencionaba, a una predisposición a llegar a estados psiquiátricos mayores, esquizofrenia. Pueden ser desencadenador de problemas que ya existían y no se habían manifestado, estaban latentes. Afecta a la memoria reciente y la capacidad de aprendizaje. Todo esto viene en la revista del New England Journal. Y es la anterior, por favor. Anterior. La que sigue, por favor. Creo que se me incómoda. ¿Sí? Bueno, la que sigue.
En estudios con material radioactivo que se fija a los tejidos, podemos ver en consumidores crónicos zonas de hipocaptación del material radioactivo que habla de que afecta a la circulación cerebral de forma irreversible y disminuye la corteza cerebral y la capacidad intelectual de los jóvenes que la consumen. Estas son evidencias de estudios con radionúclidos y con resonancia magnética. Les decía que cuando se consume se libera una gran cantidad de adrenalina, y lo que nosotros estamos viendo es personas que usan drogas cada vez más hipertensos, con eventos coronarios agudos por esa liberación de adrenalina. El riesgo de tener embolia cerebral o las arritmias cardíacas que produce es un desencadenador de una arritmia que se llama fibrilación auricular, que es altamente trombogénica, y rupturas de la arteria aorta. Esto lo podemos ver los cardiólogos por efectos de la marihuana. Esto es una diapositiva muy interesante. Está hecha por la Encuesta Nacional de Adicciones en nuestro país, con la Secretaría de Adicción de la Secretaría de Salud, y habla de la diferencia que hubo del 2002 al 2008 en las encuestas de salud de las escuelas en la Ciudad de México. Se calcula que en el país había 2.4 consumidores de marihuana millones, ahora hay 3.1 en tan solo 6 años, y la cocaína se ha multiplicado. En Estados Unidos ya rebasó el número de cocaínas contra el número de consumidores de marihuana, porque el marihuano que ya no le hace, consume cocaína, y el efecto de la cocaína ya no les gusta, el efecto de la marihuana ya no les hace, y la cocaína los eleva a otra galaxia. Las metanfetaminas también ahí van multiplicándose. México es el segundo productor de marihuana en el mundo después de Marruecos. 4.7 millones de personas la consumen en nuestro país. 320 millones de dólares generan las drogas, todas las drogas, por año en el mundo. La edad más baja de su uso, los 12 años, la edad promedio en esta encuesta nacional de 16 años. La primera vez te la regalan y te la ofrece un cuate, un amigo, un compañero de la escuela. ¿Sí? Es la droga ilegal más usada después del alcohol. El alcohol es una droga ilegal antes de los 18 años, pero la usan muchos niños. Y no sabemos cuál es el problema. Es 3.3 veces más común en hombres que en mujeres hasta el momento, y ya cada vez más mujeres la usan. El 75, que este es un factor muy importante, casi el 80% de los drogadictos actuales usaron marihuana como inicio. Y dicen que no es pro droga las personas que están luchando por la legalización. Pues ahí están las evidencias. Y esto es del doctor Ignacio Quiroga. El consumo promedio es de 1 a 2 cigarros. No es tan alto la que sí. Y en relación con otros países de estudiantes que la usaron, o sea, una vez, nuestro país ocupa un digno lugar por allá muy lejos, de Estados Unidos y de la Gran Bretaña, que son terriblemente consumidores de estos. En Alemania también se ha implementado mucho. Esto es la cantidad mundial de drogadictos que se calcula que existen, y en Estados Unidos hay 35 millones de esta cantidad. La cocaína en Estados Unidos ya rebasó a la marihuana. El tabaco y el alcohol pues siguen siendo legales. Vean ustedes que no estamos nosotros entre las entidades federativas de mayor consumo. Está Sinaloa, Sonora, Baja California. Gracias a Dios, Jalisco se está liberando un poco. ¿Sí? Y esto es a nivel mundial. México tiene como legal, tú puedes traer un cigarro que pesa 3 gramos. Puedes traer un cigarro de marihuana chico y no pasa nada. Te extorsionan, pero no pasa nada. En Estados Unidos eran 21 estados, ahorita ya son mucho más. A partir del domingo pasado, se calcula que esta semana salen 600,000 personas de la cárcel de los Estados Unidos. Uruguay, ya ven que ellos ya la legalizaron. También Corea del Norte, Holanda, y se van agregando países.
cada día. Pero en Holanda se vivió un fenómeno, fue el primer país que la liberó y abrió su comercio para el turismo de la marihuana, el turismo de las drogas. En 1970 la despenalizaron. Pero no bajó el consumo ni resolvió problemas de seguridad. O sea, legalizarla a ellos y a otros países no les ha funcionado como recurso de moderación o de manejo de esto. Incrementó el narcoturismo, incrementó el consumo de marihuana, heroína, cocaína y además del SIDA, porque implica otras liberalidades. Y en el 2004 empezaron a cerrarse ya los coffee shops que les decía que existen. Y reconocieron que afecta a la comunidad. Sobre transformación de la personalidad de los... Tú vas a Holanda y sientes, te ofrecen en la calle, te sientes incómodo. Miren, en Estados Unidos está pasando un fenómeno de personas que se violentan manejando. De 2.7 millones anuales de alcohólicos, ya 847,000 también son por consumo de marihuana. Este libro ya está aquí en la biblioteca, lo pueden ustedes obtener la información en esta página. Lo edita la Secretaría de Salud junto con el Centro Integral Juvenil. Tienen toda la información de la marihuana y mucha de la información que yo traje hoy lo obtuve de él. Está extraordinario. Es un mérito para la Secretaría y también está el CEJAC atrás de esto. Te lo recomiendo y es así. Entonces yo iba a hablar al final de como medicamento. Ya lo ofrecen los especialistas en medicina marihuanense en todas sus presentaciones para diferentes patologías, para el estómago, para el dolor de cabeza. Ya cada tipo de marihuana le dan su perfil homeopático, terapéutico, y es la planta que va a salvar al mundo, por supuesto. No hay mucho dinero atrás. Pues esto es un panorama que se nos va a presentar en nuestro país. Tarde que temprano se va a modificar la legislación y se libera tanto, vamos a ver los efectos indeseables que acabamos de ver. ¿Sí? Se propone que sirve para dar apetito como analgésico en la piel infectada, en los dolores articulares mezclado con alcohol, y en las personas con enfermedades terminales pues ya se van a morir, ¿no? Pero si se van a sentir a gusto con ella, pues que la consuman. Tiene efectos antivomitivos, da apetito y supuestamente es anticonvulsivante, pero no tiene nada que hacer con el más elemental de los medicamentos anticonvulsivantes, que es el difenilidantoinato. Nada que hacer. Con ninguna medicina. Estas son algunas de las enfermedades, son enfermedades en donde tiene el tono muscular afectado, les relaja, les ayuda a que les vaya un poquito. En el Alzheimer pues se te olvidan malas cosas. La esclerosis múltiple, lesiones medulares. En el glaucoma, que no tiene nada que hacer contra las gotas de bloqueadores beta que liberan la presión del ojo. Les decía la epilepsia, y en el asma bronquial produce bronquitis crónica, pues empeora. De momento, como todos los test, tiene teofilina y tiene un efecto analético que te estimula la respiración. Aquí tienen ustedes los productos que existen en otros países ya comercializados, pero no es marihuana, sino son la síntesis química de los cannabidioles, de los cannabinoides que se conoce que tienen efectos específicos y que actúan en el receptor específico. Son hechos farmacológicamente, no existen en nuestro país todavía. Y actúan en los sitios en donde está el sitio del hambre, en cada lugar en especial. Tienen efectos antagónicos de la droga. Incluso pueden servir para sacar de un viaje desagradable a un consumidor. Tiene efectos antiinflamatorios, analgésicos, antinauseosos moderados, ¿sí? Y estimula los receptores del apetito, por lo tanto da hambre. Es este producto, Ronavinol, así se llama. No lo hay en nuestro país. Existen agonistas y antagonistas. Conociéndose los efectos de esta medicina, se encontró una que tiene un efecto contrario y se comercializó en nuestro país.
Se usó mucho tiempo y finalmente tuvo unos efectos adversos que la hicieron salir del mercado. Se llamaba Rimonabant. Mucha gente la usó. Quitaba el hambre importantísimamente, pero tuvo efectos adversos, murieron algunas personas y desapareció. Y también quitaba el deseo de fumar, los receptores nicotínicos los inhibía. El Sativex es una droga sintética que actúa en los receptores tipo 1. El Navinol es otro, Dronabinol, Marinol, es un derivado que se usa para estimular el apetito. También tiene efectos analgésicos. Se los voy a presentar. ¿Sí? Aquí tienen el Sativex. Contiene también tetrahidrocannabinol y lo usan en las enfermedades espásticas musculares. La nabilona, Levan, Marinol, Ronabin, son relajantes musculares también, clorexigénicos. En los pacientes con SIDA tienen efectos analgésicos. Aquí tienen el Dronabinol. Lo hay en ampolletas, vía oral, inhalado y untado. Se usa el aspecto de reflexión de todo lo que les acabo de decir. Para uso recreativo. Puede inhalarse por combustión, por vaporización, transdérmico en parches, ungüentos. Pueden dártelo por trampa a un hijo tuyo en la escuela. Puede estar enmascarado por ahí. Se puede ir en galletas, en dulces, en chocolates, en quesos y concentrados. Y hay muchas presentaciones de esas para su uso recreacional. Y hay algunos que sean como el aceite Rich Ribson. Este individuo lo crió para un hijo que tenía con una enfermedad neurovegetativa muy severa, con espasmos, y él crió este aceite extraído de la cannabis para su hijo. También se convertido en dióxido de carbono en aceite puede ser aplicado, y en tintura se usa en Estados Unidos desde 1937. Pero las resinas contienen altos niveles de cannabinoides, 80%, hachís, etc. El aceite con butano, que inhalados los dan en algunos bares en los Estados Unidos, y te puedes volver loco, pero loco irreversiblemente. Son peligrosísimos. Y miren ustedes en los países en donde ya está liberado esto, hay dulces, botanas que contienen cannabinoides, cápsulas con cannabinoides, galletas, nieve de marihuana y bebidas de diferentes sabores con diferentes hierbas, chocolates y quesos. Productos comercializados muestran gran habilidad para cuestionar la evidencia y enmascarar los riesgos. Por supuesto que las secretarías de salud de los lugares en donde no están vigilando esto. Tienen niveles de tetrahidrocannabinol muy variables, muy inestables, y sus reacciones pues no sabemos cuáles van a ser sus grados de toxicidad, pero por supuesto que la afecta. Hay muchas instituciones internacionales que están estudiando esto, que están tratando de evitar que esto evolucione adversamente. Con fundamentos científicos serios, continúan en evolución estudios clínicos. En nuestro país nos hace falta esto, y el doctor Campoyo de Rux lo dijo recientemente. La oficina, la ONU, es la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, y están pues cuestionando todo esto y tratando de defender los pros y contras de su liberalización. ¿Sí? Otra institución, ellos demostraron que tiene un alto comportamiento adictivo, que produce un riesgo importantísimo de accidentes, y están clasificados la cantidad de accidentes de personas que lo están usando. Produce afectación pulmonar y disfunción, de lo que ya les hablé, y es una prodroga con alto índice de combinaciones. Quien es el rector de la UNAM y es presidente de la Asociación Internacional de Universidades. Y yo al consultarle sobre este tema, él me decía que él está a favor del uso médico y terapéutico de la marihuana, no del abuso recreativo que usted planteó en su exposición, sino del uso medicinal como medicamento. Y yo le preguntaba que por qué está a favor de este tema, a lo que él me contestó que existen cerca de 300 estudios de las universidades más prestigiadas del mundo, entre ellas Oxford, Harvard, etc., en el que sustentan en laboratorios y químicamente que efectivamente la marihuana
bueno, más bien los cannabinoides reducen el dolor neuropático, etc. Tienen una serie de implicaciones. Y me dijo que también es así, que en las principales potencias mundiales y en los países en los que más invierten médicamente, ya se están desarrollando esos medicamentos y ya se está cambiando la legislación, no para el abuso vicioso y de jóvenes, no, sino para tratar las enfermedades con un medicamento más al que se le pudiera abrir el mercado. Esa no es opinión mía, es opinión del exrector de la UNAM, y no sé si usted tenga algún comentario en cuanto a los estudios que él hace referencia. De la fuente psiquiátrica. De la fuente psiquiátrica. Sí. No cardiólogo. De que se debe de estudiar la cantidad de cannabinoides y sus efectos, que aislándolos y administrándolos, ensayándolos farmacológicamente pudieran servir algún día, pero hasta el momento no existe, ni yo encontré ninguna evidencia científica de Harvard ni de ninguna universidad que estén a favor de la marihuana. Yo no encontré nada de eso, yo no soy ningún experto en el tema. Yo tuve la inquietud de revisarlo para tratar de transmitirle un poquito de conocimiento de esto, porque la verdad es que hay mucha ignorancia en torno al tema. Pero busqué, porque esto ya me lo habían transmitido ya, ¿no? Que es muy buena, que porque tal universidad dijo, no existe nada escrito que diga que es buena la marihuana. Yo ya cité en mis diapositivas las instituciones internacionales y los investigadores, Volkov y los investigadores científicos profundos que en revistas formales explican las bondades y las no bondades de la marihuana, no de los cannabinoides, de la marihuana. Algún día se investigará, se aislarán productos como la digital. La digital es una planta que se la comen las vacas y si nada más comen eso caen muertas, el corazón se les detiene. Pero resulta que si tú agarras esa planta, aíslas la digitalina y se la das en gotas a una persona que tiene taquicardia, el corazón se le regula y retarda. Y esa digital se aisló, se hizo farmacológicamente y ahora existe como medicina. La marihuana va a contener sustancias que algún día podrán ser útiles. No se debe de sacar del planeta, no, se debe de estudiar, se debe de regular, pero no se puede fumar porque es buena para el cáncer, ¿no? Pero produce cáncer, eso está demostrado. Pero no hay ningún estudio de Harvard ni ningún estudio serio que acepte que la marihuana debe de ser usada como medicina. Yo no lo vi. Y aquí hay un experto ahí atrás que nos puede decir un poco más de esto. Muchas gracias por su participación. Habíamos anunciado que esa era la última pregunta. Hay oportunidad después de platicar con el doctor. En este momento vamos a pasar a darle un aplauso al doctor y darle un reconocimiento. Estimado doctor Héctor Briceño Ramírez, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, una institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga a usted el presente reconocimiento por su destacada participación en las actividades organizadas por esa institución, con la conferencia La marihuana, un punto de vista médico, misma que se ha llevado a cabo en nuestras instalaciones, cumpliendo con el compromiso de presentar un trabajo anual y con el objetivo fundamental de esta institución, que desde su fundación ha sido el estudio y la divulgación de la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, lo firma el señor secretario general y el de la voz. Gracias y felicidades. Los siguientes avisos son para invitarlos a los eventos de este mes, agosto, mes de la medicina, coordinado por el director de la Academia de Ciencias de la Salud, nuestro consorcio, el doctor Celso Cerda González.
En ese ciclo se inicia, después de este tema médico, el martes 5 de agosto a las 20 horas, la conferencia 150 años de práctica anestésica en México, a cargo de nuestro invitado, que será el doctor Jorge Delgado Rivera. Y les invitamos a un convivio donde tendrán la oportunidad de seguir platicando algunas inquietudes con el doctor, nuestro invitado emérito de esta noche. Gracias, muy buenas noches a todos ustedes. Agradecemos mucho la gentileza de su presencia y destacando que nos acompañan esta noche el doctor Joaquín Moreno Villa y el maestro Julio Alejandro Santillán, expresidentes de esta casa, siendo las 21 horas con 12 minutos de esta fecha, damos por clausurada esta magnífica conferencia dictada por el doctor Becerra. Gracias, buenas noches.